Bueno, buenos días a todas y todos. Agradezco a la FUM esta oportunidad de poder dirigirme a los maestros que van a realizar su concurso. Desde el área de psicología, el tema que me convoca es el número 2, el aprendizaje significativo desde la teoría a las prácticas escolares. En principio, me interesa decir que este tema tiene que ver con toda el área del constructivismo, ¿verdad? De las teorías que toman el aprendizaje como una construcción en donde intervienen otros factores que tienen que ver con toda la estimulación ambiental, social, cultural en determinado momento histórico. Ustedes en el tema 1 tienen herencia y ambiente. Sin duda tenemos que partir de una base que tiene que ver justamente con lo que antes se conocía como bases biológicas, en donde tenemos una información que tiene que ver con lo cromosómico, genético, en donde es como una base donde se van a producir los procesos de aprendizaje. No obstante, esa carga inicial que tiene que ver más con lo biológico no puede desarrollarse sin un otro. Es interesante poder refrescar este concepto que la especie humana es la única que necesita de un otro para poder sobrevivir, para poder desarrollarse. Entonces, en este sentido, esa relación entre herencia y ambiente está jugando permanentemente a lo largo de los procesos de aprendizaje. Como ustedes saben, las teorías cognitivas, por ejemplo, pensando en Piaget, que hace un paralelo en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, la evolución del pensamiento desde lo concreto hasta la abstracción, empezando por ese primer periodo sensorio-motriz, en donde el cuerpo es la base donde se producen los aprendizajes, llegamos a lo que conocemos como constructivismo. En este sentido, tiene que ver con todos los procesos que hacen a que el aprendizaje se pueda ir construyendo en base a la experiencia, a la forma de compartir códigos y símbolos, en donde el lenguaje es la puerta de entrada y sobre todo en lo que tiene que ver con la propia experiencia. ¿Tá? Entonces, en estas teorías el principal exponente es Lev Vygotsky, que es ruso, que nació en 1896 y falleció en 1934, teniendo en medio de su vida el periodo de la Revolución Rusa, en donde, bueno, obviamente también ha sido un insumo en lo que tiene que ver con el desarrollo de su teoría. Por eso decía al principio que todos los aprendizajes también tienen que ver con la coyuntura y el momento sociohistórico en el que se vive. Las actividades que se desarrollan en forma compartida generan estructuras, ¿sí? Estructuras mentales, estructuras de pensamiento, y son las que propician que en la práctica se desarrollen aprendizajes. Como ustedes saben, decimos el concepto de andamiaje, que es una imagen muy gráfica para poder hacer referencia a cómo el aprendizaje pasa por momentos en donde cada concepto se apoya en uno previo. Entonces, ese concepto nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con lo que conocemos como aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir significativos? Que puedan ser internalizados por el sujeto, ¿sí? Entonces, también tomando la escuela como primera institución de intercambio social, ¿verdad? De compartir con el otro, la primera institución después del grupo primario, que es la familia. Bueno, en ese intercambio, en ese proceso junto con otros, con pares y con referentes educativos, es que el niño va traduciendo y decodificando los contenidos
y aquellos elementos que necesita para poder desarrollarse en la vida diaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos otro autor, Brunner, Jerome Brunner, que nos habla del aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Y el aprendizaje por descubrimiento implica que los niños y niñas lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas en general de un modo activo y constructivo, ¿sí? Este enfoque supone desarrollar capacidades y habilidades para la expresión verbal, para la expresión escrita, para la imaginación, y en este sentido todo esto colabora en lo que tiene que ver con las representaciones mentales. Nosotros sabemos que tenemos representaciones icónicas, ¿verdad? Representaciones de imágenes, representaciones verbales que tienen que ver con lo que escuchamos, y todo esto hace que se vaya dando un campo en donde los niños pueden generar procesos para descubrir y resolver situaciones por sí mismos. Generalmente, antiguamente teníamos como el concepto de los aprendizajes solamente desarrollado a los contenidos o solamente pertinente a los contenidos. Bueno, desde esta visión del desarrollo y construcción del aprendizaje, englobamos absolutamente todas las conductas, ¿verdad? Desde los hábitos, desde cosas que tienen que ver con lo biológico, pero sobre todo en la vida cotidiana y en la vida diaria, esta forma de construir aprendizajes son los que van de alguna manera fortaleciendo el proceso de socialización, ¿sí? O sea, estas representaciones también van a tener que ver con lo simbólico. Por eso decía, los símbolos en donde el lenguaje forma un pilar, en tanto es un código universal de comunicación, ¿no? Y está bueno decir, volviendo al tema 1 en cuanto a herencia y medio, que cuanto más pequeños son los niños, hay una mayor plasticidad y un mayor escenario en donde poder jugar con todos los elementos que facilitan lo que hoy conocemos, por ejemplo, en las experiencias CAIF como estimulación oportuna. ¿Qué quiere decir? Que el niño recibe un estímulo en un momento determinado en que puede empezar a hacer algo con él. Por ejemplo, pensemos en nivel inicial, cuando empezamos con todo lo que tiene que ver con la construcción de rutinas y de hábitos, desde que cuelgue la mochila en el percherito, desde que reconozca su lugar, en fin, el lavado de manos, la secuencia en los tiempos, ¿verdad? En qué momento estamos en las mesas, en qué momento vamos al baño, en qué momento hacemos un recreo. Bueno, todo eso genera una estimulación oportuna que tiene que ver con un desarrollo en distintos ámbitos, ya sea para la vida social y complementar con los pares, ya sea para ir generando bases en estos conceptos que, como decíamos hace un rato, tienen que ver con el andamiaje, o sea, un concepto que se apoya en otro concepto, que se apoya en una experiencia y que genera un tipo de construcción y un tipo de construcción mental. En este sentido, volviendo a Vygotsky, Vygotsky nos plantea un concepto que es fundamental en su obra, que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo. Es decir, esta zona tiene que ver con lo que trae el niño, ¿sí?, lo que sabe de alguna manera y lo que puede llegar a saber, lo que por ahora no sabe. En ese interín vamos a generar algunas imágenes para que ustedes lo vean mientras escuchan esto.
es que sucede el aprendizaje. El aprendizaje va a operar en ese intersticio entre lo que el niño trae y lo que puede llegar a saber. Por eso hablamos de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, la tarea docente justamente tiene que ver con ese acompañamiento y con esa orientación en cuanto a la direccionalidad de los conocimientos. Por eso digo, estamos enseñando mucho más allá de los contenidos, estamos enseñando con la rutina, con los hábitos, con cómo nos relacionamos en clase, cómo se dirigen los compañeros entre sí. Estamos enseñando desde todas las actividades porque eso se traduce a nivel de sistema nervioso en lo que llamamos funciones superiores, ¿verdad? Que tienen que ver con el pensamiento, con el razonamiento, con la capacidad de poder relacionar conceptos, con lo que después va a ser trabajado como secuencias, ¿verdad? Primero hicimos esto y partimos de esto para llegar a esto otro. Entonces, esa noción de secuencia implica un proceso intelectual superior, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante poder focalizar cada acción de lo educativo porque justamente está generando un montón de otras implicancias o consecuencias en lo que son esos procesos de aprendizajes. Por algo nosotros tenemos con mucha facilidad podemos ver cuando un niño fue escolarizado previamente y cuando no, ¿verdad? Ahora con la obligatoriedad incluso de las experiencias de CAIF, quizá no lo vemos tanto, pero cuando se anotaba directamente un niño en 5 o en 4 y no tenía otro proceso previo, era como muy visible esa falta a veces o en el desarrollo del lenguaje o en el área motriz o en estar en el salón compartiendo con otros. Por eso decimos que esta construcción del aprendizaje implica todas las áreas en donde se desenvuelven los niños y niñas. Entonces, volviendo a esto, ¿cómo conocemos por medio de la acción? Eso genera, siguiendo los conceptos de Brunner que hablábamos hace un rato, así como hablábamos de las representaciones icónicas, bueno, lo inactivo, o sea, lo que tiene que ver con la puesta en marcha de las acciones y lo que se desprenden de ellas. Entonces, tenemos varios puntos para ir como haciendo un resumen, ¿no? Esta idea de secuencia en el proceso de aprendizaje, esta indisolubilidad en lo que tiene que ver con lo que el niño trae y lo que el niño puede llegar a saber o a cómo puede llegar a desenvolverse, la necesidad de toda construcción vincular desde el vínculo primario madre-hijo en adelante, ¿verdad? El vínculo primario tiene que ver con la construcción del psiquismo, o sea, en ese vínculo, como decía al principio, la especie humana es la única que no sobrevive sin un otro, es en donde sentamos las bases para después pasar del uno a los otros. Entonces, también la capacidad para poder compartir, para poder aprender de los demás, para poder jugar, digo, porque también cuando hablamos de juego y aprendizaje, el juego es una herramienta privilegiada en donde se viabiliza todo lo que estamos diciendo, ¿sí? El juego simbólico, el juego de representaciones, el juego, fíjense, el niño representa escenas de la vida cotidiana en relación al juego, más allá de los juegos estereotipados o los juegos de roles, bueno, los juegos reglados, cuando nosotros pautamos que el juego tiene esta característica y tiene este modo de funcionamiento, también estamos enseñando
un orden, una rutina, un perímetro en el cual se mueven las acciones, que si bien tienen carácter lúdico, están generando aprendizajes. También aprendemos a ganar, aprendemos a perder, y eso hace también a la construcción del aparato psíquico. Entonces, me parece como muy importante en este segundo tema poder desarrollar lo que implica el tema de aprendizaje significativo, que lo podemos poner en práctica en cualquier tema que nosotros queramos planificar en relación a trabajar en clase, ¿sí? Entonces, apelamos también al concepto de trabajo colaborativo. Es muy importante también las dinámicas grupales, o sea, cómo son las características de los grupos en donde nosotros queremos generar determinados modos de aprendizaje, pero sin duda lo más fuerte que tenemos en esta teoría es esta idea como de la secuencia, como la posibilidad de construir y de construir con el otro. Entonces, también es importante aclarar que en la medida de que estos pasos puedan darse sin mayores elementos de bloqueos o elementos traumáticos, en realidad partimos de un desarrollo que va a tener una potencia muy importante. Por eso decía, más allá del área que elijamos poder trabajar, se despliega o se ponen en marcha una cantidad de herramientas para que ese aprendizaje, a medida que se vaya construyendo, se vaya internalizando. No obstante, sabemos que en algunos niños hay determinados sucesos o determinados incidentes críticos que hacen que podamos observar bloqueos, ¿sí? Que pueden tener que ver con situaciones particulares, personales, o que pueden tener que ver con estimulaciones inadecuadas. Por eso, no quiero parecer repetitiva, pero sin duda esto de la construcción con otros y de la importancia de lo grupal y de la importancia de la experimentación para internalizar estos aprendizajes es el núcleo de lo que tiene que ver con estas teorías desde las cuales vemos el aprendizaje de una forma mucho más integral, por eso digo como más allá de los contenidos, ¿sí? Porque además, ¿qué herramientas dejamos para otros ámbitos fuera del aula, ¿no? El aprendizaje se necesita para todo, los aprendizajes los estamos haciendo y poniendo en marcha, más allá de que nos cuestionemos cuando nos levantamos qué es lo que vamos a poner en marcha del bagaje intelectual o cultural que cada uno tiene. Entonces, también me parecía importante poder generar algunos espacios de lectura, ¿no? Y poder recomendarles algunas bibliografía para complementar estos puntos que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, de Vaquero, Debates constructivistas, de la editorial Aike de Buenos Aires, que es una publicación del 98, de César Coll, Constructivismo en el aula, que es de 1989, Conocimiento psicológico y prácticas educativas. A propósito, el material de César Coll está disponible vía web. Y Pozo, ¿verdad? Y Ana María Casulo, Psicología y Educación, de Educación Santillana. Quizá muchos de ustedes hayan trabajado o hayan leído los libros de Alicia Fernández, La inteligencia atrapada, sobre todo. Ahí se desarrolla más en profundidad este planteo que empezaba a hacer, que tiene que ver con los bloqueos, ¿no? Cuando la inteligencia de alguna manera queda atrapada, o sobre todo, bueno, ¿cuál sería el concepto
que tenemos nosotros de inteligencia. Si bien eso está en otro tema, que lo va a dar otra colega, nosotros teníamos una visión de la inteligencia sumamente, quisiera decir, cognitiva, o en términos de lo que hoy se conoce como cognitivo-conductual, ¿no? En donde la inteligencia es algo medible, en donde el consciente intelectual determina las posibilidades que pueden tener un niño. Bueno, eso, ¿verdad?, que empezó desde la historia de la psicología, con la estandarización, con los test, con la teoría de Binet, por ejemplo, y otros continuadores que han formulado técnicas en tal sentido, ¿verdad?, como Raven o Beschler. Pero hoy, si tenemos en cuenta todo este marco teórico del cual venimos hablando, la teoría en lo que tiene que ver con la inteligencia en sí, tenemos la teoría de Gardner en relación a las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia dejó de ser ese número de cociente intelectual, más allá de que algunos lo sigan manejando, como un insumo, ¿verdad?, como un dato, pero no determina. Y vuelvo ahí al tema de herencia y medio. Nosotros venimos con una carga genética cromosómica que indica algo, pero ¿qué se va a hacer con ese algo? ¿Cómo se potencia o cómo se constriñe de alguna manera por efectos desfavorables? Bueno, ese es otro cantar, ¿no? Entonces, en esto de la inteligencia y de la inteligencia múltiple específicamente, tenemos esta idea de que hay 7 formas de inteligencia, ¿verdad? Va más allá de lo verbal o de lo lógico-matemático, lo corporal, lo musical, lo naturalista, lo interpersonal. La capacidad de lo interpersonal también forma parte de los procesos intelectuales y de lo que conocemos como inteligencia, y lo intrapersonal, o sea, cómo nos manejamos con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué traigo este tema acá? Porque sin duda todas esas potencialidades, todas esas facultades están en juego cuando se produce la construcción de los aprendizajes. Entonces también cuando en esta diversidad en la que tenemos que trabajar hoy y en la que tenemos un alumnado muy heterogéneo, ¿verdad? Entonces, tenemos desde los que pueden tener su inteligencia atrapada en el concepto de Alicia Fernández, a los que pueden desplegar cosas que, si nosotros nos atenemos nada más que al contenido o a una forma de aprendizaje repetitivo, no podríamos ver estas otras aptitudes. Entonces, por eso decimos lo corporal, y acá vuelvo a Piaget, el primer eslabón del aprendizaje pasa por lo corporal. Pasa por los sentidos, pasa por la información que recibimos, pasa por cómo metabolizamos esas informaciones y qué hacemos con ellas, y cómo vamos decodificando esos estímulos que en el bebé al principio van a ser nada más que lo placentero o lo displacentero, hasta que luego, con estos códigos universales compartidos que tienen que ver con el lenguaje, vamos traduciendo esas primeras sensaciones y vamos internalizando esto que hablábamos anteriormente. Incluso esto, ¿no? Poder potenciar una solución creativa de los problemas en la medida que ponemos en marcha mucho más de un factor. Por eso digo, es muy interesante esa evolución del concepto de inteligencia basado en el numerito o en el test a esto que implica una mirada integral y sobre todo a poder potenciar las potencialidades que traen los niños en distintas áreas. Entonces, también el tema del concurso dice, ¿no? Cómo desde la teoría las prácticas escolares, seguramente ustedes docentes tienen mayores herramientas en este aterrizaje a las prácticas de las que yo puedo estar mencionando en este momento desde mi saber disciplinar, pero me parece
importantísimo poder generar este enlace, este nexo entre este marco teórico que habla del andamiaje, de lo significativo, del aprendizaje por descubrimiento, bueno, de cómo ese andar en esa experiencia, en el día a día, vamos generando esas estructuras cognitivas que sirven de sostén. Sin duda, quizá algunos de ustedes mientras escucha esto está pensando y reflexionando y recordando a aquel alumno que no puede o a aquel alumno que tiene una situación más desfavorable que no cuenta con la estimulación adecuada. Ojo, la estimulación adecuada tiene que ver sobre todo con el área de la comunicación. Y esto últimamente decimos mucho esto porque algunos padres a veces nos plantean si pueden o no pueden comprar determinados libros o determinados juegos o bueno, eso no es condición que imposibilite esta estimulación de la que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros en las tareas cotidianas, en las cosas que usamos, los niños ven los logos, ven las etiquetas, hay una cantidad de cosas que funcionan exactamente en ese nivel de estimulación. Los niños no empezaron muchas veces el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y sin embargo van por la calle y reconocen afiches y reconocen anuncios y reconocen colores. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos aprendizajes se van dando naturalmente en este transcurrir, en pasar por las distintas experiencias que tiene el ser humano a partir de su nacimiento. O sea que quisiera como de alguna manera poder redondear y vuelvo como en estos puntos, ¿no? Como en este segundo tema los autores fundamentales van a ser Vygotsky, Brunner, Ausubel, y podemos también tomar estos otros autores que les decía de la bibliografía, pero sobre todo relacionar con la práctica. Cuando armamos un concurso y armamos los temas, nos parece como muy intenso en el sentido de, bueno, todos los materiales que tenemos que leer y preparar, sin duda que sí, y la lectura es fundamental porque además en la medida que nos vamos encontrando con los autores, vamos relacionando y vamos entendiendo cómo uno viene a complementar al otro, ¿verdad? Desde el concepto de andamiaje, el concepto de aprendizaje significativo, la zona de desarrollo próximo, donde ese puente que tiene que ver con el aprendizaje, sin duda es el área central en donde se desempeña el maestro. No obstante, ustedes también ya tienen un bagaje de práctica y de conocimientos mucho más amplio del que ustedes creen a la hora de organizar el concurso. Así que de alguna manera dejo por acá y como decía hace un ratito, les vamos a enviar determinadas imágenes para complementar el video. Muchísimas gracias y espero que sea de utilidad.